Bienvenidos a Grande Matemati. En este video aprenderemos sobre las bisectrices, qué son y cómo dibujarlas. También veremos las bisectrices de un triángulo, donde aprenderemos sobre el incentro y la circunferencia inscrita en dicho triángulo. Y luego haremos un par de ejercicios para practicar lo que hemos aprendido. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse, pues de esta forma estarán apoyando al canal. Comencemos entendiendo bien lo que es la bisectriz de un ángulo. En el siguiente dibujo tenemos el ángulo AOB. La bisectriz de este ángulo es la semirrecta o rayo que lo divide en dos ángulos iguales. Es decir, la bisectriz de un ángulo es la semirrecta que divide al ángulo en otros dos ángulos que miden exactamente lo mismo y cuyo punto de origen es el vértice correspondiente. En el dibujo, la semirrecta OC es la bisectriz del ángulo AOB. Por lo tanto, como ya mencionamos, los ángulos alfa y beta miden exactamente lo mismo y cada uno mide la mitad del ángulo original. Para dibujar la bisectriz de un ángulo, solo necesitamos una regla y un compás. Tomamos el compás y lo abrimos con una longitud que sea menor que las semirrectas que definen al ángulo. Colocamos la punta del compás en el vértice del ángulo, en este caso en el punto O. Y dibujamos un arco que interseque las dos semirrectas que forman el ángulo. Los puntos de intersección los llamaremos A y B. Tomamos nuevamente el compás, cuidando de no haber cambiado su apertura. Esta vez ponemos la punta del compás en el punto A y trazamos un arco. Y luego ponemos la punta del compás en el punto B y trazamos otro arco que interseque al anterior. Y ese nuevo punto de intersección lo llamaremos C. Finalmente, trazamos una semirrecta cuyo origen sea el vértice del ángulo, es decir, el punto O, y que pase por el punto C. Dicha semirrecta OC es la bisectriz del ángulo AOB. Veámoslo nuevamente. Con el compás fijado en el vértice, dibujamos un arco que interseque las dos semirrectas que forman el ángulo, con lo que obtenemos dos puntos de intersección. Fijamos el compás en esos nuevos puntos y dibujamos los respectivos arcos que al intersecarse nos dan un tercer punto. Y la semirrecta que se origina en el vértice y pasa por dicho punto es la bisectriz del ángulo. Ahora que ya sabemos lo que es una bisectriz y cómo dibujarla, veamos las bisectrices de un triángulo. Recordemos que todo triángulo posee tres ángulos interiores. Lo que hacemos entonces es dibujar la bisectriz de cada uno de dichos ángulos. En cada caso, dibujamos los tres arcos y trazamos la semirrecta que parte en el vértice respectivo y pasa por el punto donde se intersecan los dos últimos arcos. Así tenemos la primera bisectriz, la segunda bisectriz y la tercera bisectriz. Como podemos ver, las tres bisectrices se intersecan en un punto que es muy especial. Este punto se llama incentro. Entonces, como acabamos de aprender, el incentro es el punto donde se intersecan
las tres bisectrices de un triángulo. Y es especial, pues también corresponde al centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Recordemos que la circunferencia inscrita en un triángulo es la circunferencia más grande que podemos dibujar que esté contenida en dicho triángulo y que además toca los tres lados del triángulo. Dicho de otra manera, la mayor circunferencia que podemos dibujar dentro de un triángulo es aquella cuyo centro corresponde al incentro de dicho triángulo, y el radio corresponderá a la distancia que hay entre el incentro y cualquiera de sus lados. Para que no olviden el nombre del incentro, recuerden que es un punto que está en el interior del triángulo y que corresponde al centro de la circunferencia inscrita. Hagamos ahora un par de ejercicios relacionados con las bisectrices. Solo tienen 10 segundos para responder las preguntas, por lo que si necesitan más tiempo, no duden en ponerle pausa al video. Ejercicio número 1. En el siguiente dibujo, el ángulo AFD es un ángulo extendido. Si la semirrecta FB es bisectriz del ángulo AFC y el ángulo CFD mide 110 grados, ¿cuánto mide el ángulo AFB? Primero tenemos que el ángulo AFD es un ángulo extendido, por lo tanto mide 180 grados. La medida del ángulo AFC es igual a los 180 grados del ángulo extendido menos los 110 grados que mide el ángulo CFD, por lo tanto mide 70 grados. Si la semirrecta FB es bisectriz del ángulo AFC, entonces el ángulo AFB mide la mitad que el ángulo AFC, que es igual a 35 grados. Ejercicio número 2. Calcular el valor del ángulo alfa en el siguiente triángulo, sabiendo que FC es bisectriz del ángulo ACB. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es siempre 180 grados. Por lo tanto, el ángulo ACB mide 180 menos 20 menos 30, que es igual a 130 grados. Y como FC es bisectriz de dicho ángulo, alfa mide la mitad, es decir, 130 dividido por 2, que es igual a 65 grados. Ejercicio número 3. El siguiente es un triángulo equilátero en el que se han dibujado sus tres bisectrices. Calcular el valor del ángulo beta. Cuando tenemos este tipo de ejercicios, lo que debemos hacer es ir calculando el valor de los ángulos para los cuales tenemos información. Primero sabemos que por ser un triángulo equilátero, sus lados son iguales y, lo que nos importa, sus tres ángulos también son iguales y cada uno mide 60 grados. Como las bisectrices dividen cada uno de esos ángulos por la mitad, cada ángulo resultante mide 30 grados. Observemos el triángulo ABE. Como sabemos el valor de dos de sus ángulos, podemos calcular fácilmente el valor del tercero. Así, el ángulo
EB mide 180 menos 60 menos 30, que es igual a 90 grados. Y si observamos el triángulo al que pertenece el ángulo beta, tendremos que este mide 180 menos 30 menos 90, lo que es igual a 60 grados. Así hemos llegado al final del video, pero antes de irse, recuerden suscribirse si no lo están, pues de esta manera estarán apoyando al canal. ¡Hasta la próxima!